Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy José Luis Miranda Castillo y justamente quiero hablar a ti, solo emprendedor, en este canal, que te vamos a hablar de una noticia espectacular para ti, emprendedor, que vives acá en Lima, Perú. Y a todos mis seguidores, por favor, suscríbanse a mi canal y denle un like para continuar con esto de lo que es emprendimientos, ya sea de cualquier tipo. Ahora bien, emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria, ha salido una ley que va a cambiarlo todo. Las reglas del juego cambiaron. Repito, lo voy a pronunciar delicadamente. Las reglas de juego cambiaron. ¿Cómo así? Ahora les voy a decir una noticia. Yo antes, para no hacerlo larga, o para no alargarme este video, porque no quiero hacerlo tan largo, voy a decir lo siguiente y conciso. Yo antes estaba hablando de crowdfunding, sobre acerca de lo que es crowdfunding. Crowdfunding es junta de inversionistas, varios inversionistas, no uno, ni dos, ni tres, sino varios, un grupo grande de inversionistas que dan su dinero para invertir a una startup. Startup gana dinero, se hace grande, se hace poderosa, quizás se convierte en una multinacional o una transnacional. Ahora, de acuerdo a las ganancias de esta, le tiene que devolver todo lo invertido a estas personitas, a estas varias personas. Y estas personas recuperan su capital y su ganancia también. Ahora, esa es una forma. La otra forma es que ellos inviertan y no quieran el dinero, sino quieran el producto, el cual el startup les prometió. Por ejemplo, si es un producto innovador, novedoso, le da ese producto. ¿Gracias a qué? Gracias a ese capital que dio todos los inversionistas. Ahora, lo bueno de utilizar esto es que ya no se va a usar bancos. ¿Por qué razón? Porque el banco siempre va a sacar algo mucho más y si no le pagas, le tienes que dar intereses. Y los problemas que se arman con el tema del capital y el tema de los intereses es horrible. Bueno, volviendo al tema, para no salir mucho, la ventaja es, si un inversionista quiere apoyar a un startup, lo puede hacer normal, pero el riesgo es mayor. Ahora, ¿por qué razón? Porque justamente el inversionista va al startup o al revés, el startup va al inversionista y dice, oye, señor inversionista, ¿sabe qué? Tengo un producto novedoso, fantástico, tenga acá mi plan de acción y acá tenga otro que es mi plan de negocios. Entonces le dice, es un ejemplo esto, como decir así en folio, así grandote, de su plan de negocio. ¿Qué hace el inversionista? Lo analiza, lo ve, lo consulta a su abogado, lo consulta a su financista personal, y entonces le dicen, sí, ¿a positivo? Positivo. Ah, perfecto, toma chucherita, tus $20,000. ¡Pum! En una sola. Y espera ganar, obvio. Pero, ay, Diosito, si es que fracasa, estoy diciendo si es que fracasa, no digo que fracase ya, pero si llegara a fracasar, la pérdida es grande. ¿Por qué? Porque no hay cómo devolver esa plata a ese inversionista, si estamos hablando de una sola persona. Pero no es lo mismo esos $20,000 que presten como 80 o 180 personas, esa cantidad de los $20,000 al startup. Le entrega el dinero al startup, entonces el startup ya lo trabaja. Y si algo va a fracasar este proyecto o termina en la bancarrota, no es tan peligroso como que una persona diera los 20,000. ¿Por qué? Porque los montos ya son más chicos, porque cada uno invierte en las posibilidades del inversionista. Cada inversionista tiene una posibilidad, un rango de inversión, pero para no fracasar, dan poco. Y la junta de ellos, de todos los inversionistas, dan los 20,000 y ellos, como especie de una bolsa, y esa bolsa le entrega al startup y el startup ya ve lo que hace.
pero le tiene que devolver el dinero más sus ganancias. ¿Y esto es cómo? Con un papel valor que se llama bono. Este bono le sirve a él, a los inversionistas, para saber que son copropietarios de esa empresa. Porque obvio, cuando tú prestas, cuando eres inversionista, eres propietario. Estás comprando una empresa. Pero cuando digo copropietario, eres como una especie de dueño. Prácticamente eres el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque estás aportando tu capital. Y él solo, y el startup, el empresario o emprendedor, mueve ese dinero, lo hace trabajar para que gane. Y cuando las ganancias, de ahí se divide los gastos, todo lo que tiene que hacer, los gastos fijos, flujo de cajas, pagar su personal y todo eso. Le tiene que llegar un monto suficiente para pagar sus inversionistas. Porque obvio, nadie invierte para perder. Volviendo ya, rescatando ese tema, el crowdfunding para eso sirve. Y hay varios tipos de crowdfunding. En otro video les explicaré con más detalle cuáles son las clases de crowdfunding, las muchas y otras ventajas, porque este es un tema larguísimo. Y para no serlo tan larga, le voy a mostrar la noticia que me llamó la atención de lo que la SMB, que es la Superintendencia de Mercados y de Valores, ha hecho una propuesta súper interesante. Esto fue hace poco en la mañana. Lamentablemente no lo pude hacer porque todavía estoy en la universidad, estoy haciendo mi segunda carrera, estoy haciendo mi segunda carrera yo, estoy haciendo lo que es ingeniería industrial. Bueno, al hecho. Justamente me llamó la atención por el tema de que la SMB hizo una iniciativa de ley de emergencia por el tema del coronavirus para que la gente que no tenga cómo reactivar su empresa, porque no a todos le están llegando los bonos, eso sí es cierto, señor presidente, no a todos le está llegando el bono, seguimos con la pataleta de siempre, para eso salió la SMB, para decir, señor presidente, ya que no está llegando los bonos a los emprendedores, a las startups, vamos a emitir una ley para que todo aquel este emprendedor que quiera surgir de nuevo, reactivar, inyectar de sangre a su empresa, o mejor dicho, a su bebé, porque así le ven algunos empresarios, a su bebé, a sus empresas. ¿Qué hacen? Ya le inyectan ese capital que necesita y vuelve a generar y vuelve a crecer. Y para no ir al banco, porque el banco lamentablemente es un asesor. Para mí, yo no tengo nada contra los bancos, pero lo que no me gusta es que la gran mayoría son los usureros. No digo que todos, pero sí la gran mayoría son usureros. Bueno, entonces, para no usar el banco, ¿qué es lo que tienen? Tienen la parte del crowdfunding. Como dije y retomo, son varios inversionistas, dan la plata al startup o al emprendedor o empresario para que genere dividendos, para que pueda reactivar su empresa y de paso pagar a sus inversionistas. Y eso, ¿cómo se comprueba de que tú eres inversor? En este caso, que si tú estás manejando el tema de crowdfunding. Mira, para que sepas que tú eres un copropietario, porque eso es lo que eres un copropietario. Eres un copropietario de una empresa. ¿Cómo así? ¿Cómo lo demuestras? ¿Quién te lo garantiza? Para eso está la SMB, no la Superintendencia Banca y Seguros, porque eso no tiene nada que ver. Y ahorita te explico el por qué. Y después de esto, la SMB lo que hace es regularizar el tema del mercado de valores. Ya, bueno, como lo dije en un principio, esto hace que las personas puedan reactivar sus empresas. Ahora mírenme, acá les voy a compartir las noticias de hoy día, de la mañana. Perú 21. Aunque no me gusta el periódico mucho, el pensamiento particular, esto es cosa mía,
Pero hay temas que sí son muy relevantes, muy buenos enfoques también en lo que es economía. Y justamente me choqué con esta noticia. El crowdfunding. Los emprendedores deben conocer los reglamentos propuestos de la... Escuchen bien y disculpen esta parte. Lapicero y papel, porque lo que voy a decir es para que usted, emprendedor, no le engañen, porque hay gente que está usando el pretexto del crowdfunding, diciendo que, ay, la superintendencia de Banco y Seguro me impidió que yo te preste dinero. Pues no, no. La superintendencia de banca y seguro y AFP no pinta aquí nada, no tiene autoridad. Ahora les voy a decir por qué y continúo. El ente, el ente regulador sugiere que las sociedades administrativas deben tener límites para los proyectos personales, los cuales no superen los 215.000 soles. Asimismo, el plan de financiamiento, porque igual es una transacción financiera, no puede exceder a los 3 años. Ahora, si bajamos, al inicio del 2020 se emitió un decreto, escuche bien, esta parte sí anótelo con urgencia, el decreto de urgencia, porque este le va a ayudar bastante para el tema del crowdfunding. El decreto de urgencia número 013-2020, el cual tiene el fin de promover el financiamiento de los emprendimientos de pequeños, medianos y startups y sentar las bases de la normatividad para regular la financiación colectiva llamado crowdfunding. Y esto es importante para ustedes. Por ello, aquí lo decía en siglas, Superintendencia del Mercado de Valores. O sea, por eso digo que son bonos. A usted, cuando usted le tiene que traer un bono por su dinero, y ese bono, ese papel, tiene que estar membretado y tiene que estar certificado por la SMB, o sea, la Superintendencia del Mercado y Valores. Lo sustenta este bono que es real. ¿Por qué? Porque justamente tiene activos reales. El activo real tiene que estar representado, normalizado con documentos y todo, para que usted sea entregado y usted lo compra, lo pueda adquirir. Y atrás del bono está su nombre, apellido, dirección y todo lo demás, y su firma con su huella dactilar si es posible, para que digan que esta persona sí existe y sí es real. Bueno, continuamos. Se emitió este proyecto de financiamiento para el financiamiento participativo financiero, el cual dará el crowdfunding préstamos con la adquisición de acciones. ¿Escucharon bien? Acciones. En síntesis, son bonos. No bonos, no bonos de regalo que hace el gobierno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de bonos accionarios, que es diferente a un bono que te da el gobierno, que no es bono. Para mí eso no es bono, es una mentira, una falacia. Y continuamos con esta partecita. La propuesta hace énfasis a la conexión entre las plataformas de emprendimiento, proyectos e inversionistas que buscan un retorno. Y según acá unas letras chiquitas, dicen, mira las plataformas que ofrecen y servicios de 400 emprendimientos de regiones del país. Estamos hablando de 400 emprendimientos dentro de la región de este país. Y no solo esto, sino también, no, y este crowdfunding no es único, exclusivo de Perú. Tenemos varios tipos de crowdfunding que ya lo voy a explicar más adelante en otro video, todos los más con más detalle y con más calma. Y voy a hacerlo más de 5 videos. Para conocer la profundidad de estas pautas, el señor, bueno, yo digo con todo respeto, señor Javier Salinas, vicepresidente de la Asociación FinTech del Perú y director de Emprende Up, explica cuáles son los detalles de todo emprendedor que debe conocer sobre el proyecto normativo. Límites en las inversiones según la SMB.
Esto se tiene que aprender de memoria como nombre. Y bueno, está sugiriendo que los administrativos tienen que tener un máximo, un mínimo. En este caso, de los préstamos, si es una persona normal o muy corriente, de 50 UITs. Estamos hablando, como mencioné en la otra parte del video, que solamente tiene que prestar como máximo 215.000 soles. Es lo máximo que puede prestar una persona natural o jurídica con pequeño negocio. Mientras tanto, el plazo no puede exceder de los 3 años, como lo estaba diciendo en antes. Y en cuanto a los proyectos empresariales, no podrá superar la inversión de los 250 UIT. Estamos hablando de 1.075.000 soles, no dólares. A su vez, el receptor financiero no podrá recibir más de 100 UITs. Estamos hablando de 430.000 soles como persona natural. Aclarando, como persona natural, no jurídica. Ahora, si vamos a la parte jurídica, estamos hablando de 500 UITs. Y recalco esto, ya no son, como digo, ya no es una cifra pequeña, es una cifra grande. Estamos hablando de 2.150.000 soles en caso de que sea empresa o persona jurídica. Ahora, continuemos. Un ratito, disculpen chicos. Aquí está, capital mínimo. La constitución de la FPF se debe realizar como una sociedad anónima y se debe señalar desde el inicio de sus operaciones que la sociedad administrativa debe tener un monto igual o superior a los 400.000. 400.000, ¿ah? Estamos hablando de 400.000. Asimismo, este monto no será aplicable durante los primeros 12 meses. O sea, de que no se va a poder cobrar esa parte. Solamente para el primer año, obteniendo la autorización de funcionamiento, y esto no podrá ser menor del 70% de los 400.000. Ya es como que ya no me está gustando. No sé si usted qué dirá, pero ya esa parte como que no me gusta mucho. Beneficios para MIPES y startups. El reglamento permite que los emprendedores traigan fondos mediante acciones e instrumentos de deuda y también podrán percibir préstamos. Las dos primeras acciones busquen democratizar y financiamiento para este sector y también para las personas que ya que no tendrán que pasar la bolsa de valores, por lo que las exigencias sean menores. O sea que ya no tendrán que pasar por la SMB, en este caso, es lo que quiere decir. Flexibilidad para las modificaciones. La nueva normativa estará dispuesta a editarse de ser necesario, por ejemplo, si el futuro de la industria se ve que es necesario evaluar o reducir o cambiar los montos, será notificado y no se tendrá que ir al Congreso para proponer un cambio de ley, como antes se hacía. Porque cada vez que esto se hacía, ¿qué es lo que pasaba? Huelgas, caos, rompe llantas, quema llantas, rompe vidrios, entran al Congreso, tratan de robar, saqueo y todo lo demás. Para evitar esto ya no es necesario de estar en el Congreso, sino automáticamente se regula, dice, oye, no me gusta estar ahí, por favor, achiquen más el monto, y la SMB dice, ya, a ver, estudian y analizan, lo evalúan y lo reducen de acuerdo a sus resultados de las evaluaciones que ellos tienen. Ahora, eso en cuanto a la flexibilidad de las notificaciones. Acá viene una parte interesante, la carga regulatoria. Por seguridad le piden datos
como estados financieros auditables manuales de organizaciones auditorías, con intervalo, perdón, control interno, lavado de activos, entre otros. ¿Por qué razón? Porque no, la SMB evita lo que es, como dice acá, el lavado de activos. Esto quiere decir que para prevenir el delito, un delito mayor, escondido el crowdfunding, porque ya antes, por experiencia de otros países, ha habido casos de lavado de activos con el tema del crowdfunding, pero no de la parte de los inversionistas, sino parte del empresario. Así también hubo un caso en Rusia, no sé si fue en Rusia o en Bulgaria, de que el crowdfunding se tomó para, entre comillas, inversiones, pero al final fue una mafia de lavado de activos. Y prestaba ese dinero para que las startups comenzaran a crecer, pero usaban el parecido sistema goteo que utilizan los venezolanos, pero esto en calidad de préstamo. Esto fue un escándalo tremendo que hizo cambiar, girar todo 360 grados y todos los estatutos internacionales de bolsa de valores internacional, de mercados de valores internacional, comenzaron a regularizar este tema del crowdfunding. Ok. A ver, vamos a seguir viendo si hay más noticias. No, eso es todo lo que tengo que decir con el tema del crowdfunding. Pero esto ya es un gran inicio, caballeros, y señoritas damas, para el tema del crowdfunding. Que este ya es un avance significativo. Como he dicho en mi comentario a nivel personal, hay una cosita que ahí que no me ha gustado. Esto lo tengo que ver con un analista, porque de verdad hay una cosa que no me está encojando bien, que está pasando. Pero el resto tengo que analizar la ley también, porque no puede, así a vista rápida, ojo de cubero, como que algo no está bien en esta ley. Pero como dice que es flexible las notificaciones, es decir, que lo pueden modificar de acuerdo a los parámetros que ellos tienen. Y no sé, me parece algo jalado de los pelos, pero se salva con el tema de la regularización en cuanto a las notificaciones, de cambiar la ley de acuerdo a los montos. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y por favor, suscríbete a mi canal y dame esos likes. Suscríbete en la campanita, inscríbete, dale clic a la campanita de notificaciones y cada vez que salga un video te saludaré. Déjame tu mensaje abajo en la caja de comentarios y yo te saludo en mis otros videos. Y vamos a hablar del crowdfunding, netamente del crowdfunding. Yo trataría de hacerlo diario, pero porque es un tema muy largo, muy entendido y muy provechoso también. Muchísimas gracias y chau, 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 chau. Nos vemos el día de mañana con un tema de crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué clase de crowdfunding hay? ¿Y cómo sacar provecho de las crowdfunding? ¿Y qué hay otros tipos de crowdfunding? ¿Cómo se usan? ¿Qué beneficio tengo? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué plataforma de crowdfunding hay? Y las experiencias de otros países, como Japón, China, Nueva Zelanda, entre otros países. Voy a estar investigando también con más temas, con temas para que usted, emprendedor, usted, señorita emprendedora o señora, pueda salir de este problema del coronavirus y que usted pueda crecer su negocio. Porque lo más importante para mí es que mi país crezca y crezca en el tema de inversiones, porque cuando hay inversiones, hay empresas. Cuando hay empresas, hay movilidad. Y cuando hay movilidad, hay consumo. Y cuando hay bastante consumo, ¿qué pasa? El PBI sube, sube y sube.
Y la tasa de crecimiento también sube, haciendo que el dólar, en vez de que estos meses ha tenido subidas, bajadas, sea un poquito más estable. Porque el dólar en sí no funciona como nosotros queramos, funciona de acuerdo a la envergadura internacional, a la envergadura política interna de cada país. Cuando los políticos hablan y cometen una cosa de locos, se disparan. Pero cuando la cosa va bien y hacen su trabajo, como deben ser los congresistas, comienza a regularizarse. Eso es todo, amigos. Hasta el día de mañana y chau, 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 chau. Nos vemos, querido, en este programa Solo Emprendedores. Y no te olvides suscribirte en este canal, dale a la campanita y pon un like. Y comenta, por favor, los comentarios y yo te saludo en el otro video. Muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos.